5 años después de la muerte de Michael Jackson, 2 de sus guardaespaldas personales decidieron romper el silencio y contar detalles de la vida del rey del pop en el libro Remember the Time, Protecting Michael Jackson in His Final Days, algo así como protegiendo a Michael Jackson en sus últimos días. Bill Whitfield y Javen Bird estuvieron al lado del cantante durante sus últimos 2 años y medio de vida. En 2006, Whitfield fue contratado por un amigo para trabajar en el equipo de seguridad de un cliente solitario y misterioso que resultó ser nada menos que el rey del pop. En varias ocasiones fueron el contacto entre Jackson y el mundo exterior. Se encargaron de asegurar las mejores condiciones de seguridad y protegerlo incluso de su propia familia, a quienes Michael despedía a agendar una cita antes de verlo. En el libro ellos comparten su propia perspectiva sobre la compleja realidad de la vida del artista en los últimos días antes de su muerte a finales de junio de 2009. Así también revelan datos sobre las deudas del cantante que alcanzaban los $500 millones. Incluso señalan que en su crisis financiera llevaba consigo 2 premios Oscar que había comprado por $1,5 millones para cambiarlos en caso de necesitar dinero. Michael Jackson murió supuestamente en bancarrota y con millonarias deudas. 5 años después de su muerte, se vuelve a consolidar como el rey del pop con ganancias póstumas que ya llegan a los $700 millones, más las que se suman de las fortunas de Kanye, más que las que suman las fortunas de Kanye West, Jay-Z y Taylor Swift juntos. NTN 24 está con los protagonistas de las noticias, precisamente para hablar sobre este libro, sobre los últimos días del rey del pop. Saludamos en primicia a Bill Whitfield. Él fue el hombre encargado de proteger y velar por la seguridad y por la privacidad de Michael Jackson. Él es uno de los autores de Remember the Time, Protecting Michael Jackson in His Final Days. Señor Whitfield, muchas gracias por estos minutos. Gracias por estar con nosotros en primicia para América Latina. Señor Whitfield, ¿me oye? Okay, I hear you now. Ahora los oigo de nuevo. So, Mr. Whitfield, welcome to... I hear you now. Can you hear me? Sí, lo oímos perfectamente. Señor Whitfield, muchas gracias por estos minutos que nos concede. Sabemos que ha tenido unos problemas en los últimos días, así que le damos las gracias por sacar tiempo para hablarnos un poco de cómo fueron esos últimos días de Michael Jackson. Quería preguntarle primero, ¿usted por qué decidió escribir este libro? Después de pasar de proteger la privacidad de Michael Jackson en sus últimos días, ¿por qué decidió romper el silencio y publicar un libro que cuenta aspectos muy íntimos al interior de la vida de Michael Jackson? Bueno, sin duda alguna, la pérdida de Michael Jackson fue algo que nos impactó a nosotros, los que estuvimos cerca de él muchísimo. Yo lo conocí sobre todo como persona y sobre todo conocí que él no era la persona reflejada muchas veces en los medios, y sentí que yo podía contar y aprovechar mi conocimiento para contarle realmente al mundo cómo Michael Jackson era realmente una buena persona, y yo quería compartir mi sentido, mi percepción de lo que yo entendí, comprendí de él como hombre, y compartir el legado de Michael Jackson como persona y no solo como el rey del pop, como un artista. Y eso es algo que muchas personas realmente no conocieron al hombre como tal, el padre de familia, y por eso a mí me surgió esta idea, esta motivación de realmente poder contar al mundo, dar esta perspectiva muy personal, y por eso sentí que era importante compartir con el mundo la visión de Michael Jackson, el hombre. Me llama mucho la atención porque pareciera que ustedes, tanto Javen como usted, están como con la intención de seguir protegiendo a Michael Jackson de todas las cosas que se han dicho de él después de su muerte. Señor Whitman. Bueno, realmente mi idea, sobre todo, esencialmente, era tratar de dar una perspectiva muy particular de lo que experimentamos de su vida. No se trata solo en este sentido de alguien de un equipo de seguridad, sino que lo que queremos hacer era tener una perspectiva más cercana de lo que significaba estar al lado de Michael Jackson como guarda de seguridad, y sobre todo lo que queríamos mostrar era qué pasó él a través de sus días. ¿Cómo era él como empleador, como jefe de ustedes? ¿Era una persona estricta? ¿Era una persona dulce? ¿Era una persona... ¿Qué carácter demostraba ante ustedes?
Él no era una persona impositiva para nada. El señor Jackson realmente era una persona con la que era muy fácil de lidiar, pero cuando él realmente deseaba algo, realmente necesitaba que su equipo lo hiciera por él. Cuando, por ejemplo, se trataba de llevar a sus hijos al cine, él realmente quería tener a alguien que le fuera de su confianza y a quien le pudiera designar estas tareas. Él pasó mucho tiempo en soledad en su casa y sobre todo él buscaba estar fuera de todo lo que tuviera que ver con la industria. Él realmente era una persona fácil de tratar y para nosotros era un jefe que sin duda alguna nos pedía cosas, pero finalmente es lo que tú esperas de tu jefe y para alguien que trabajas. El tema del cuidado de los hijos, que para él aparentemente, por lo que ustedes dicen en el libro, era lo más importante y lo que él más, ante lo que él era más celoso. ¿Cómo eran estos niños? ¿Cómo eran estos jóvenes que ustedes tenían que proteger y cuidar durante todo el tiempo? Muchas veces incluso de sus propios caprichos y de sus propios deseos. Mira, ciertamente nosotros buscábamos mantener al señor Jackson y a sus hijos tan seguros como posiblemente pudiéramos, pero nosotros también tratábamos de alejarlos de la luz pública, de muchas cosas o de circunstancias alrededor. Michael Jackson nos pedía, por ejemplo, también ponerle velos a sus hijos para que, por ejemplo, cuando estuvieran con ellos no se dieran cuenta de que estaban hacia alrededor. Nosotros, como un equipo de seguridad, teníamos una tarea muy particular de protegerlos y también proteger otros detalles alrededor, pero siempre estábamos manteniendo su relación cercana en la medida en que estaban siempre al lado. Ciertamente lo manteníamos lejos de la perspectiva o de la visión del público, porque muchas veces incluso los medios ni siquiera se daban cuenta de que los niños estaban ahí, pero siempre viajaban con su padre y nuestro objetivo era siempre tratar de alejarlos de la atención pública en la medida de lo posible. Yo creo que hicimos un muy buen trabajo, sinceramente, en tratar de mantener a estos niños fuera del mundo, pero mantenerlos cerca de sus padres, mantenerlos, por ejemplo, a los niños lejos de los paparazzi que lo bombardeaban. Eso fue un reto, sin duda alguna, pero yo creo que fue una tarea muy buena que logramos hacer. Estamos hablando en primicia para América Latina en Planeta Gente de NTN 24 con Bill Whitfield, uno de los dos guardias de seguridad de Michael Jackson, de su círculo más cercano de seguridad en los últimos años de su vida. Señor Whitfield, otra de las grandes relaciones que llama la atención de este libro es la relación de Michael Jackson con su familia. Aparte de su madre, todos los miembros de su familia, su padre y sus hermanos, tenían que pedir una cita para poder hablar con él. Había que protegerlo de alguna forma u otra precisamente de personas que en algún otro momento hubieran sido parte de su círculo cercano. No, yo honestamente no siento que nosotros estuviéramos allí para proteger a Michael Jackson de su familia. Nosotros no recibimos, o yo por lo menos no recibí, digamos, ninguna palabra o ningún sentimiento que me hiciera creer esa situación. Perdóname, ese no era realmente el caso. Yo nunca sentí que tuviera que proteger a Michael Jackson de su familia, pero lo que sí es cierto es que el señor Jackson era una persona que se la mantenía muy ocupado. Él tenía que lidiar muchos asuntos, por supuesto, con su familia, pero también tenía que enfrentar sus temas de negocios y también con lo que tenía que ver con su propia carrera musical. Entonces sí era necesario para las personas tener una cita para ver a ello, y eso incluía a su familia. Eso sí es un hecho. Entonces él tenía que tal vez separar tiempo y saber al menos que ellos venían para poder atenderlos, porque tenía que atender muchas cosas al mismo tiempo. Así que no era inusual que su familia tuviera que sacarle una cita para que él pudiera verlos. A lo largo del libro ustedes hacen en varias ocasiones énfasis en la paranoia de Michael Jackson por su seguridad, y muchas veces él, antes de salir del carro o de salir de su casa, les preguntaba a ustedes si era seguro hacerlo. ¿Usted piensa que esa paranoia era precisamente solamente hacia una invasión de su privacidad y ante lo que él más celosamente guardaba, que era la imagen de sus hijos, precisamente el que no se supiera cómo eran ellos para que pudieran tener una vida tranquila y lo más normal posible siendo hijos del rey del pop? ¿O conocían ustedes o conocía él de algún tipo de amenaza contra su vida y contra su integridad física? Mira,
Es cierto que sí ha habido amenazas que nosotros recibimos cartas, notas que se nos dejaban en los vehículos, por ejemplo, en las recepciones de los hoteles donde estábamos, y algunas veces recibimos llamadas de sus propios managers de que, por ejemplo, hasta fanáticos que dijeron que eran asociados con el IRA, que estaban buscando amenazar a Michael Jackson, y también por los cargos e imputaciones en su contra durante que enfrentó en vida. También muchas veces pensaron que Michael Jackson era culpable de eso y hubo amenazas. Eso es un hecho. Ciertamente hubo llamadas, aunque físicamente nadie se le aproximó ni a él ni a nosotros. Lo que sí es cierto es que él sí sentía paranoia algunas veces. Eso es cierto, tal vez después de una amenaza o cualquier tipo de información, porque lo que es cierto es que él sí era consciente de que en este mundo y en la sociedad en la que él vivió, las celebridades son un foco de amenazas, y que muchas veces, como por ejemplo piensa en el caso de John Lennon, él hablaba mucho de ese caso de John Lennon, y él era fan hasta de John Lennon, y él nos pedía a nosotros que tomáramos todas las precauciones para garantizar que los niños estuvieran seguros, pero él también, por supuesto, y ciertamente sí pudo decir que sí sentía paranoia y tenía razón para hacerlo. Michael Jackson montó o prácticamente cargaba consigo hacia donde él fuera un estudio de grabación. Ustedes cuentan en el libro que a él le gustaba despertarse en horas de la noche y simplemente prender su estudio de grabación, trabajar en algunas canciones nuevas, componer alguna cosa diferente o simplemente tal vez regrabar alguno de sus viejos clásicos. ¿Usted sabe qué pasó con todas esas grabaciones que hoy valdrían millones de dólares? Realmente no lo sé, porque el tiempo con el que él empleaba en el estudio, con las personas con las que él trabajaba, con productores, con ingenieros, ese tiempo realmente era de crear música y era de él. Nunca realmente estuvimos en la oportunidad de ver ninguna cinta, por ejemplo, salir de allí. Solo sabíamos que él se metía a grabar con otros artistas o con otros productores, y estoy seguro de que, bueno, finalmente las personas que estuvieron involucradas conservarán ese material. Hay varios apartes en el libro donde ustedes se muestran emocionados de trabajar para Michael Jackson, donde ustedes dicen, Dios mío, es Michael Jackson, lo estamos oyendo cantar o lo estamos viendo bailar. ¿Ustedes cómo lograban mantener la compostura y el profesionalismo de su trabajo en momentos como ese? Bueno, primero que todo, yo he trabajado como personal de seguridad por más de 20 años y he trabajado con celebridades de alto perfil, no solo con personas del perfil de Michael Jackson. Tal vez la primera semana y media, a mí me tomó un tiempo realmente, bueno, procesar, ¿no? De que, wow, estaba trabajando para el rey del pop. Y cuanto más confianza me ganaba de él, más cercano estaba yo allí, mucho más se abrió conmigo y hubo una confianza mayor. Perdóname. Entonces, cuanto más compartía tiempo con él, sin duda alguna, sentía una cercanía mayor y fue como mi trabajo, por así decirlo. Y fue algo sumamente diferente, por supuesto, porque no solo significaba trabajar para alguien, de su estatus, sino que, bueno, ciertamente tuvo momentos duros, no fue fácil, pero él realmente fue confidente, se abrió conmigo y, bueno, realmente fue mi trabajo en todo punto de vista y de eso se trató, mi trabajo. Hay muchas voces que han hablado de una conspiración para asesinar a Michael Jackson. Incluso miembros de su familia han dejado en el aire esa teoría, esa posibilidad de que alguien hubiera estado interesado en acabar con la vida de Michael Jackson. Usted, como su guardia de seguridad, por ese círculo íntimo y precisamente porque usted conocía de primera mano las amenazas en su contra, de las cuales nos acaba de contar, ¿qué opina de estas teorías conspirativas? Yo realmente no tengo mucho que decir, la verdad. Yo nunca personalmente vi o fui testigo de nada de alguien en particular que tuviera como propósito para conspirar en contra de su vida. Si algo estaba sucediendo tras escena, yo realmente nunca fui consciente de ello, nunca fui consciente de una escena de ese tipo, así que en cuanto a cualquier teoría, yo simplemente lo dejo ahí, en rumores, en habladuría, y que sigan hablando, porque ciertamente yo no soy consciente de ningún tipo de plan de ese tipo.
Los últimos días de la vida de Michael Jackson, los últimos meses, giraron profesionalmente en torno del montaje de su serie de conciertos This Is It en Londres. Sin embargo, en los primeros capítulos del libro, lo que se da a entender es que su carrera profesional hasta cierto punto no va a ningún lado. Estaban trabajando en la edición especial de los 25 años de Thriller junto a will.i.am y otros productores importantes, y ustedes dan a entender que eso no estaba avanzando al ritmo al que debería estar avanzando. ¿Cómo tomó Michael Jackson la posibilidad de estos conciertos? Porque además son muchos los contratos que se le habían ofrecido. Se le había ofrecido una residencia en Las Vegas, se le había ofrecido nuevos discos. Él acababa de llegar del Medio Oriente, de cancelar una gran posibilidad discográfica con un jeque de esa zona. ¿Cómo tomó él esa posibilidad de regresar a los escenarios? ¿Había un poquito de ansiedad, un poquito de temor? ¿En algún momento sintieron ustedes que se iba a echar para atrás? Mr. Jackson was certainly El señor Jackson ciertamente se sentía muy emocionado de volver al escenario. Era lo que más lo emocionaba, era un ideal, el volver a estar en el escenario para sus fans. Se sentía sumamente emocionado. Pero yo pienso que había menos emoción, sobre todo el aspecto de negocio, de poder juntar a todo y que realmente todo superara las expectativas. El número de shows, yo creo que no se sentía tan emocionado sobre esa cantidad, se sentía muy emocionado sobre volver al escenario, pero no creo que se sintiera tan emocionado sobre tener que hacer tantos shows como se estaban planeando, tal vez. Pienso realmente que el fondo de todo es que se sentía muy emocionado por volver al escenario. El tema de sus hijos y su relación con sus hijos, en medio de todo, él quería que tuvieran la vida lo más normal posible, pero no los enviaba a un colegio a pesar de que nadie conocía sus identidades, sus rostros, por decirlo así. Les tenía una profesora particular, sí, sostenía una situación académica bastante exigente al interior de su propia casa. Y de vez en cuando los dejaba salir a jugar con otros niños, pero eran niños que no tenían amigos de verdad, no tenían un círculo social amplio, no tenían compañeros de juegos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo era esa situación infantil, el comportamiento de esos niños? ¿Usted sentía que a ellos les faltaba algo? Porque, por ejemplo, ustedes cuentan en su libro que las fiestas de cumpleaños eran con absolutamente todos los lujos posibles, pero eran solo ellos 4. Bueno, ciertamente yo escucho a muchas personas decir que estos niños no tenían una vida normal, pero fue una buena vida. Tuvieron una vida en la que su padre podía proveer por ellos en todo sentido, pero desafortunadamente ellos estaban bajo una sombrilla de seguridad que nosotros teníamos que proveer también para su padre. Tenían una muy buena vida, ciertamente disfrutaron muchísimas cosas que muchísimos niños disfrutan normalmente. Ellos sí, en efecto, recibían educación en casa, pero era la mejor posible. Eran chicos además muy inteligentes, muy listos, muy despiertos, y ciertamente sí tuvieron una vida diferente a la de otros niños, pero yo no diría que fuera anormal para nada. Fue diferente nada más. Muchísimas celebridades, de hecho, lo que optan es por darle educación a sus hijos en sus casas y mantenerlos cerca. Así que tuvieron simplemente una vida diferente porque su padre lo ameritaba, porque era una figura, y tuvimos, por supuesto, que hacer ajustes, así como todos tuvieron que hacer ajustes a sus propias vidas para adaptarse, y eso fue todo. Habiéndolos conocido también, bueno, la primera pregunta es, ¿usted ha tenido contacto con esos muchachos en los últimos 5 años? It's been about a year. Más o menos ha pasado un año desde la última vez, pero yo también estoy en contacto con algunas personas que trabajan ahora con ellos, así que yo sé que ellos están bien y que tienen una buena vida, y espero, por supuesto, que ojalá pueda volver a estar en contacto con ellos directo nuevamente. Estos muchachos, estos niños, el día del funeral de Michael Jackson pasaron de ser los enigmas más grandes del mundo del entretenimiento a ser los niños más conocidos del mundo, los más famosos, a pesar por el único hecho de haber sido los hijos de Michael Jackson y por el emotivo discurso que dio Paris al momento de despedir a su padre ante todo el mundo. ¿Cómo fue o cómo cree usted que manejaron ellos ese paso del anonimato a la fama global a partir de ese día?
that was one of my biggest concerns. Por supuesto, esa fue una de mis principales preocupaciones cuando murió el señor Jackson. Por supuesto, sus niños iban a cambiar de vida, quién los iba a cuidar, con quién iban a vivir, porque realmente solo se conocían a ellos y a su padre, realmente. Así que ciertamente eso era algo preocupante. Pero finalmente tener alrededor de la familia, a la larga, yo pienso que no pudo haber otras mejores manos de las que se pudieran encargar. Y ciertamente el hecho es que sí se expusieron un poco más a algo que realmente el señor Jackson no deseaba. Sí se expusieron un poco más y desafortunadamente no se podía hacer nada. Y creo que, bueno, lo manejaron bien. Y bueno, las cosas están yendo bien ahora, según lo que yo sé. Hay una gran cantidad de anécdotas que ustedes cuentan en el libro alrededor de Michael Jackson. Cuentan de pedidos extraños, como por ejemplo instalaciones de los Simpsons que les hizo comprar de teatros cuando se estrenó la película de los Simpsons, que les tocaba salir a la medianoche a buscar palomitas de maíz de un cine porque ellos estaban viendo películas en la casa. Que un día llegó y compró toda una librería porque le gustaban mucho los libros antiguos que había ahí. Mejor dicho, una gran cantidad de anécdotas que ustedes tienen para contar. ¿Cuál es la más divertida que usted recuerda, la que más lo hace sonreír y le da esa imagen de Michael Jackson que usted quiere mostrarle al mundo? Bueno, hay muchas historias. Una está en el libro y es cuando él pisó caca de perro, literal. Para nosotros eso ciertamente fue un momento divertidísimo. Por supuesto, vergonzoso para él. Pero para nosotros, eso se convirtió en parte de ver al señor Jackson, el hombre. Porque, bueno, nunca vas a pensar el rey del pop, simplemente de estar en una posición en la que pisó la caca del perro de alguien. Y el hecho de estar ahí, bueno, ese momento ahí fue ciertamente uno de los momentos, uno de muchos que yo creo pueden poner realmente en perspectiva que él realmente era una persona, un hombre, que le pasaban cosas como cualquiera, un hombre como todos, una persona, un padre, un hijo. Momentos como ese, sin duda, nos hicieron sentir a mí, bueno, sentir que será el señor Jackson, el hombre, no el rey del pop. Y la pregunta ante esa anécdota es, ¿estaba usando las pantuflas o los zapatos negros? Porque las pantuflas hubiera sido aún más complicado. ¿Podrías repetirme, por favor? Sí, claro. Cuando sucedió esa anécdota que nos está contando del perro, ¿sucedió con las pantuflas o con los zapatos negros? Porque las pantuflas, los slippers, hubieran podido hacer aún más dramático el momento. Bueno, él justo tenía unos zapatos de cuero muy nuevos e iba a una reunión y estaba completamente vestido. Estaba listo para una reunión y estaba muy preparado, muy limpiecito y todo lo que quieran. Muy profesional, bueno, al estilo de Michael Jackson, por supuesto. No eran zapatos regulares los que pisaron esa caca. Por el contrario, eran unos... bueno, no estoy seguro si eran unos Armani, tal vez. No me acuerdo, pero bueno, eran unos muy costosos realmente. Y bueno, eran de todo menos regulares, por supuesto. Pues ya para despedirlo quiero preguntarle acerca de su carrera, de cómo ha avanzado después de la muerte de Michael Jackson y si teme que esta puerta que usted abre hacia la intimidad del rey del pop con este libro pueda afectar su carrera como encargado de la seguridad de dignatarios importantes. No, para nada, no tengo miedo, para nada, porque yo creo que nosotros no hemos contado nada secreto, oscuro ni profundo, si hubiese alguno, sobre el señor Jackson. Simplemente hablamos de la persona que conocimos. Y nosotros ciertamente creemos que los fans lo van a entender así. Y no, realmente no
No siento que me vaya a detener y esto no me ha detenido nada. Por el contrario, he recibido más llamadas de distintas celebridades, de sujetos VIP que necesitan una gran seguridad para ellos porque saben que finalmente lo que hicimos y ahora este libro les va a permitir saber a todos que nosotros sí hicimos nuestro trabajo. Nosotros finalmente contamos nuestra historia y lo que hicimos a través de nuestro trabajo. Entonces, no me va a detener, no me ha detenido y por el contrario, creo que mis clientes van a seguir llegando y van a seguir pidiendo mi servicio y muchos clientes van a seguir sabiendo y entendiendo que finalmente fuimos leales al señor Jackson y que eso finalmente está reflejado allí. Nosotros hablamos finalmente de el hombre, no contamos nada raro, sino que queremos mostrar es eso que experimentamos y compartir eso con el mundo. Por último, señor Whitfield, ¿hay planes de traducción del libro a español para los mercados de América Latina, para que todos nuestros televidentes puedan leer este libro que se los quiero recomendar? Es supremamente entretenido, supremamente divertido, delicioso de leer, se lo devora uno en 2 segundos, las 350 y pico páginas que tiene el libro. ¿Hay planes ya de traducción, de lanzarlo en América Latina? Sí, nosotros sí tenemos planes para poner este texto disponible en todas las lenguas que, bueno, nos pidan en distintos mercados. Yo sé que el señor Jackson era conocido en todo el mundo como músico y que tocó a muchísimas personas en todo el mundo. Así que si queremos que nuestro libro por lo menos esté en cada lengua posible, que todos y para que todos sus fans puedan leer y apreciar este texto. Así que sí hay planes para poner a nuestro libro en distintas lenguas y para difundir este espíritu en el mundo, porque creemos que esto es una parte de la historia de la humanidad y creemos que esto es algo que le va a hacer a los fans apreciar mucho más a su figura, pero también sentimos en alguna forma que este libro le va a ayudar a muchos fans a dar un cierre por su pérdida que muchos todavía no han tenido porque sienten todavía el dolor de la muerte de Michael Jackson. Me llama la atención que este libro está siendo editado por Weinstein Book. ¿Esto tiene que ver con la productora de películas Weinstein? ¿Hay planes de llevar esto al cine? Sí, por supuesto. Ha habido algún diálogo sobre una película, pero por ahora, mira, nos concentramos solo en sacar el libro por ahora a los fans. Eso es lo que nosotros realmente queremos hacer, escribir un libro sobre nuestras historias y compartirlas con el mundo. Y eso fue lo que hicimos. Y queremos continuar moviendo esta historia. Y por ahora, por una película, bueno, realmente no es algo que yo considero mucho justo ahora y que si es algo que los productores quisieran hacer, bueno, ciertamente será algo que le competa más a ellos, pero para nosotros es más importante difundir esta historia, este texto y compartirlo con el mundo. Entonces, él es Bill Whitfield, el hombre encargado de proteger la seguridad y la privacidad de Michael Jackson, autor del libro Remember the Time, Protecting Michael Jackson in His Final Days. Él pues estuvo 2 años y medio en el círculo más cercano del rey del pop y cuenta en su libro detalles desconocidos hasta el momento de cómo era la vida, el día a día de la persona tal vez más famosa del mundo en los últimos 50 años. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Whitfield. Por favor, háganos saber el momento en que el libro esté disponible en español para América Latina, para nosotros poderlo contar a nuestros televidentes en todo el continente. Muchas gracias a ustedes.